Ficha número 10, primero de secundaria. Evaluamos nuestros aprendizajes. Nuevamente con ustedes, mis queridos suscriptores, y ahora les pasaré a mencionar el propósito. ¿Qué nos dice? Que nosotros debemos saber establecer relaciones entre datos, regularidad, valores desconocidos y transformar esas relaciones a una regla de formación de progresiones aritméticas. Luego de ello, también representarás mediante gráficas tabulares y con un lenguaje algebraico, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para resolver problemas sobre progresiones aritméticas. Entonces, comenzamos a desarrollar los problemas. Problema número 1. Sofía practica natación y tiene que entrenar todos los días durante 3 semanas. El primer día entrena 15 minutos y cada día entrena 5 minutos más que el día anterior. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo entrenará el último día? Por aquí tenemos la fórmula de la progresión aritmética. AN, el último término, primer término, número de términos y la razón. Que el primer día entrena 15 minutos. ¿Y cuánto entrenará el segundo día? 5 minutos más que el día anterior, 20. Y el día 3, 5 minutos más, que vendría a ser 25. Y con esto podemos reconocer la razón que va de 5 en 5. Aquí la pregunta es, Sofía practica natación y tiene que entrenar todos los días durante 3 semanas, recordando que 3 semanas es equivalente ¿a cuánto? A 21 días. Entonces, necesitamos saber cuándo entrena, cuánto tiempo entrena el día 21. Para ello tenemos esta fórmula y por este lado vamos a reconocer los datos. Tenemos la razón, sí la tenemos, 5. Número de datos, ¿cuántos hay en toda esta progresión aritmética? En total hay 21. ¿Me dan el dato del primer día? Sí, 15. Y necesitamos saber cuánto es el último día, que viene a ser el día 21. Reemplazamos estos datos en la fórmula. A 21 igual primer término 15, en vez de A1 colocamos 15, N 21, restamos 1 porque así establece la fórmula, y R que viene a ser 5. Resolvemos esta operación. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis y 21 menos 1, 20. Luego resolvemos la multiplicación, ese es el orden, 20 por 5, 100. Y luego tenemos 100 más 15, 115. ¿Cuánto tiempo entrena el último día? El último día entrena 115 minutos. La respuesta es la letra D. Problema número 2. En la ciudad de Huaraz se instalaron tuberías para distribuir gas natural el año 2018. Si sabemos que durante la instalación se hizo la primera revisión de las conexiones y que las revisiones se van a llevar a cabo cada 3 años. La pregunta es, ¿qué número de revisión realizará el año 2048? Comenzamos. El primer año
¿Qué fecha fue? ¿Qué año fue, perdón? 2018. ¿Tenemos el año siguiente? Sí, porque la revisión fue cada 3 años. Entonces, como sé que es cada 3 años, le voy a sumar 3 y tendría que ser 2021. ¿Y qué pasa el siguiente año? También va a aumentar la razón 3, que vendría a ser 2024. Y aquí nos pregunta qué número de revisión realizará el año 2048. Entonces tenemos el último dato que viene a ser 2048. Sacamos los datos. ¿Tenemos el último término? Sí, es el año 2048. ¿Tenemos el primer término? También, 2018. Tenemos la razón, que es 3. ¿Y tenemos el número de revisiones? No. Entonces, esa va a ser la incógnita. Reemplazamos esos datos en la fórmula. El último término, 2048. Primer término, aquí lo tenemos, 2018. N no sabemos, que va a ser restado con 1. Y la razón sí tenemos porque es cada 3 años. Resolvemos esta ecuación. Aquí tenemos el 2018 que está sumando y va a pasar al primer miembro restando. Tenemos 2048 menos 2018. Y nos queda la ecuación n menos 1 por 3. Restamos y nos queda 30. Este 3 que está multiplicando lo voy a pasar al otro miembro dividiendo. Tengo 30 entre 3 y me quedaría n menos 1. 30 entre 3 a 10, n menos 1. Y por acá me voy a colocar n. Este menos 1 que está restando pasa al otro miembro sumando y la respuesta es 11. El número de revisiones que realizará el año 2048. Problema número 3. En 1986, el problema Halley, que se acerca a nuestro planeta cada 76 años, fue visto con claridad desde ciertos lugares de la Tierra. Era la 4ª vez que nos había visitado desde que el astrónomo Halley lo descubrió. ¿Y en qué año fue descubierto? ¿Qué pasó en el primer año con la cometa Halley? Que se acerca a nuestro planeta cada 76 años. Aquí no sabemos, pero sí sabemos qué pasa cada 76 años. Y en la segunda vez tampoco sabemos. La tercera, pero sí nos dan dato de la 4ª vez. Aquí en el problema nos dice que la 4ª vez nos visitó desde que el astrónomo Halley lo descubrió. Eso indica que viene a ser el año 1986. Sacamos los datos. Primer término, no lo tengo. Ese es el año en el cual se descubrió. El último término sí lo tengo, 1986. La razón también la tengo, que es 76. Y el número de términos también, porque en total son 4. Reemplazo la fórmula. Pero ustedes me dirán, yo puedo restarle 76, 76 y 76 y voy a descubrir el año de inicio. Así es, lo puedes hacer de esa manera, pero nosotros estamos trabajando progresiones aritméticas. Así que reemplazamos con la fórmula. El último año, 1986. El primer año no lo tengo, n, que es 4, menos 1 por la fórmula y la razón que viene a ser 76. Resolvemos esta ecuación. Tenemos 4 menos 1,
3 que va a estar multiplicado por 76 y ese resultado es 228. Necesito saber cuánto fue el primer término, esto que está sumando, hasta el primer miembro restando. Y esta pequeña diferencia sale como resultado 1758. Y es el año en el cual fue descubierto. Problema número 4. El término general de una progresión aritmética viene a ser 3n más 5. Y nos piden saber la razón, pero para ello vamos a explicar con dos ejemplos. Aquí tenemos el término general de la progresión aritmética. Y ahora vamos a ver qué pasa en el primer término. Entonces, en vez de n, colocamos 1. Recuerden que primero se multiplica y luego se suma. 3 por 1, 3, más 5. La respuesta es 8. Vamos, ¿qué pasa en el segundo término? Eso indica que en vez de n voy a colocar el número 2. 3 por 2 vendría a ser 6. Primero es multiplicación, más 5 es 11. Y aquí tenemos el segundo término. Vamos por el tercer término. En vez de n, colocamos el número 3. Y primero se multiplica 3 por 3, 9, más 5 vendría a ser 14. Y lo que nos están preguntando es cuál es la razón. Reconociendo esta progresión aritmética, la razón va a ser más 3. Y esa sería la respuesta. Problema número 5. Las edades de 4 personas están en una progresión aritmética. Si la menor de ellas tiene 12 años y la mayor tiene 45 años, también por acá, ¿podemos reconocer la razón fácilmente? No. Y esa es nuestra incógnita. Entonces sacamos los datos. El último término tenemos, sí, 45. Primer término también lo tenemos, 12. Número de términos también, porque son solo 4 personas. La razón no la tenemos. Reemplazamos estos datos en la fórmula. A n45, a 1, 12, n, 4, restado con 1 y multiplicado por la razón que no la conocemos. Esto que está sumando pasa restando. Tenemos 45 menos 12. Y 4 menos 1, que es 3, multiplicado por r. Restamos y tenemos 33. 3r, la r la dejamos por aquí. Y este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y la razón es 11. Pero esa no es la pregunta. No me están preguntando cuánto es la razón. Me están preguntando cuánto suman las edades de las otras 2 personas. Pero como ya sabemos que por acá va aumentando de 11 en 11, colocamos los datos de estas 2 personas. 12 más 11, 23, más 11, 34 y más 11, 45. Entonces contestamos 23 más 34. Y la respuesta es, ¿cuántos suman? 57 años. Problema número 6. Lucía pone en práctica un plan de ahorro durante todo el 2020. Aquí tenemos desde enero a diciembre. En enero ella tenía 250 soles. Aquí está. Cada mes aumenta este monto de forma constante para llegar a diciembre y tener 580 soles.
La pregunta es, ¿cuánto dinero incrementa en cada mes? Nos están preguntando entonces de la razón. ¿Listo? Sacamos los datos. Primer término, 250. Último término, 580. Razón no la tenemos, pero sí tenemos el número de términos, que en total es 12. Reemplazamos en la fórmula. A n, aquí lo tenemos, 580. Primer término, 250. N, si lo tenemos, es 12, que tiene que ser restado con 1. Este 250 que está sumando, aquí está el más, pasa al otro miembro restando. 580 menos 250. 12 menos 1, 11. 11 que está multiplicado por R. Restamos y tenemos 330. Este 11 que está multiplicando pasa dividiendo. Y hemos conseguido la razón que viene a ser 30. Esa fue la pregunta. ¿Cuánto dinero incrementa en cada ahorro? Así es, la respuesta es 30 soles. Y si acá adicionamos 30, que viene a ser la razón, tenemos 280 y así de manera sucesiva. Y finalmente, si tú aumentas 30, la respuesta es que en el mes de diciembre tiene 580. Problema número 7. El alquiler de una lavadora cuesta 5 soles por la primera hora y 3 soles por cada hora adicional. Nos pide elaborar una tabla con los datos considerando las 5 horas. Pregunto, ¿qué pasa en la primera hora? ¿Cuánto es lo que voy a pagar? Aquí tenemos que es 5 soles. ¿Y en la segunda hora voy a pagar 5 soles? Sí, pero también voy a pagar 3 soles adicionales. En total, 8 soles. ¿Y la tercera hora cuánto voy a pagar? También los 5 soles, pero ahora va a ser más 6 soles. Entonces, 5 más 6, 11. La cuarta hora también pasa lo mismo. 5 soles, pero ya no va a ser 3, sino 9 soles. 5 más 9, 14. La quinta hora va a ser los 5 soles, pero le vamos a adicionar, ¿cuánto? 12 soles. Y 12 más 5, 17 soles. Y esto se ha resuelto con la ayuda de una tabla. En la letra B me pide representar el término general mediante una expresión algebraica que indique el precio de alquiler de la lavadora en n horas. Para realizar esa acción necesitamos saber cuánto es la razón. Y en este caso, la razón, ¿cuánto es? 3. Va de 3 en 3. Y por aquí voy a colocar, por aquí coloco a n y ya comienzo con este 3 y le voy a adicionar una n. Y aquí en esta n, en el primer término, tú vas a reemplazar el número 1. Y hasta el momento aquí te sale 3. 3 por 1, 3. Pero yo necesito que me salga 5. Para ello, aumento 2. Ahí lo tenemos. El primer término entonces es 5. Y hemos logrado tener el término general mediante una expresión matemática. Pero esto lo tenemos que comprobar también con el segundo término. Vamos a ver por aquí. Decimos entonces, ¿qué pasa en la segunda hora?
3 por 2 más 2. Me tiene que salir 8. Vamos a ver. En la segunda hora, 3 por 2, 6 más 2. ¿Cuánto me sale? 8. Y sí coincide. Vamos a ver qué pasa con la tercera hora. Y con esto podemos comprobar que esa es la expresión matemática. 3 por 3 más 2. 3 por 3, 9 más 2, 11. Ahí está. Y está comprobado entonces que la expresión algebraica es esto. Vuelvo a repetir. ¿De dónde salió este número 3? De la razón. Ahí tenemos. Le adicionamos una letra que viene a ser n horas. Aquí está. N horas. Y entonces comprobamos con la primera hora. 3 por 1, 3. Pero yo necesitaba que me saliera 5. Por lo tanto, le adicioné 2. Y eso ha pasado en ambos. Y entonces ahí tenemos la expresión matemática. Problema número 8. El quinto término de una progresión aritmética es 18. El octavo término es 30. Y la pregunta es, ¿cuál es el término que ocupa el 12º lugar? Entonces colocamos por acá. ¿Tenemos el primer término? No. Nos dan el dato del quinto término, que viene a ser 18. Y luego también nos dan el término número, que es 30. Y ahora, ¿cómo saber el primer término? Tenemos solo hasta el término 5. Ese va a ser la primera parte del trabajo. A n es 18. ¿A 1 lo conocemos? No. ¿La razón la conocemos? Tampoco. ¿Conocemos el número de términos? Sí conocemos. En esta primera parte sabemos que son 5. Colocamos y reemplazamos ahora la fórmula. A n, 18, a 1 más n, que es 5, menos 1 por la razón. 18 igual al primer término más 4r. Y si yo quiero despejar el primer término, tendría 18 menos 4r. Y eso es lo que me queda en esta primera parte. Recuerda que la segunda parte es hasta el término 8. Colocamos por aquí entonces, ¿sí? El último término, 30. Primer término no conozco, tampoco. Pero sí conozco n, que en este caso es 8. Reemplazamos nuevamente en la fórmula. Último término, 30. Primer término no conozco. N sí conozco, que es 8 menos 1 multiplicado por r. Y nos quedaría esta pequeña ecuación. De esta pequeña ecuación, que la voy a colocar por acá, ya, voy a trasladarlo por aquí. 30 igual primer término más 7r. Voy a reemplazar esta primera ecuación. En vez de A1, voy a colocar 18 menos 4r. Miren, en vez de A1, coloco 18 menos 4r más 7r. Este 18 que está sumando pasa restando. Y menos 4 más 7, tenemos 3r. Aquí nos queda 12 y r es igual a 4. 12 entre 3, 4. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el término que ocupa el 12º lugar? Ya tengo la razón, entonces, ¿puedo saber cuánto vale el primer término? Sí, con esta primera expresión. Lo voy a colocar por aquí. 18 menos 4r igual a 1. 18 menos 4 por r, ya lo tenemos acá la r, que es 4.
y con este dato podemos reconocer el primer término. 4 por 4, 16, 18 menos 16, 2. Tenemos el primer término que es 2. ¿Listo? Y con este dato del primer término vamos a la última parte porque nos piden el 12º lugar. El término 12º. Ahí lo tenemos y lo voy a colocar por aquí. Primero, ya esta última parte lo voy a colocar por este lado. La tercera y última parte es para reconocer los datos. El último término, que es 12º lugar, no lo conozco. Pero ahora sí conozco el primer término, que es 2. Reconozco el número de términos, que es 12. Y la razón, que viene a ser 4. Y con estos datos reemplazo en la fórmula. A ver si tenemos espacio por aquí. A 12, primer término 2, más 12 menos 1 por 4. El término 12, 2 más 12 menos 1, 11 por 4, 44. Más 2, tenemos el término 12º lugar, que viene a ser 46. Y esa es la respuesta.